gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a dar continuidad. Este es el último tema de esta semana, que es la muerte comienza en el colon, que es un tema básico dentro del mensaje de salud, porque realmente hay muchas personas enfermas por desconocimiento de este mensaje tan importante, y la información que voy a compartir, les adelanto, no nos va a dar tiempo material para verla toda. Voy a dar aquí pincelada porque es demasiada información, pero tanto en mis libros, he escrito un libro que se llama así, La muerte comienza en el colon, como en mis canales de YouTube, Salud a la Carta y Recetas Veganas, Salud a la Carta, hay muchísima información con respecto a esto. Allí lo tienen todo. Vamos a tratar de tocar aquí pues los puntos más importantes. Y lo primero que tenemos que saber es que Dios tiene el deseo de sanarnos, por eso está esta promesa en la Biblia, en Jeremías 33:6, donde Él nos dice que nos va a traer sanidad y medicina, y nos va a revelar abundancia de paz y seguridad. Eso es una promesa de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que mejore nuestra situación de salud. Les decía que hay mucha información que voy a pasar por alto porque no da tiempo a darla toda. De esto estuvimos hablando en días pasados, comentando que lo que está rosadito es una célula, que estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos, y todo ese conjunto da lugar al cuerpo humano. Esas células tienen que estar en un entorno que es nuestro cuerpo humano, es como si fuese una gran piscina, pero debe estar llena de un agua impoluta, limpia, transparente, para que esas células puedan funcionar bien. Cuando respetamos las leyes de la salud, pues esto acontece así, pero cuando no las respetamos, lamentablemente el entorno que debería estar así, las células rosaditas, se empieza a impurificar y se convierte en eso que ustedes están viendo ahí, y esa es la base de muchísimas enfermedades modernas. Quiero comentarles algunas estadísticas, porque estamos hablando hoy de que la muerte comienza en el colon. Hay que hablar de estadísticas con respecto a esto para que veamos hasta qué punto es cierto. Por ejemplo, nos dice en la Sociedad Real de Medicina de Gran Bretaña que más de 65 problemas diferentes de salud son causados por un colon intoxicado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado últimamente, por ejemplo, en las redes sociales, con el tema de limpieza de colon? ¿Cuántos han hablado de la importancia? Eso está muy de moda, porque ha habido un despertar social grandísimo con respecto a eso. Nos dicen los Institutos Nacionales de Salud que hay más de 50 millones de visitas anuales al doctor debido a problemas digestivos. Y nos dice el doctor Prudencio Ramírez, que tengo el honor de conocer, que 8 de cada 10 ciudadanos en el mundo padecen de estreñimiento crónico. 8 de cada 10 ciudadanos. Y hay personas que tienen la idea de que no tengo estreñimiento, que es la base, es el colon sucio que se atasca y que trae consigo montones de problemas. Pero vamos a ver que la mayor parte, cuando yo le dé el concepto de lo que es estreñimiento, de los seres humanos a día de hoy, sí que lo padecen. Nos dice además en los Institutos Nacionales de Salud que 87 billones de dólares anuales en costos médicos son consecuencia directa de problemas digestivos. Imagínense de las cantidades de dinero que estamos hablando. El doctor Anthony, este es un profesor de gastroenterología de la Universidad de Nueva York, él dice lo siguiente: después de finalizar un estudio por 25 años de más de 5.000 casos, puedo concluir que cada médico debe darse cuenta de que las toxinas del intestino son las causantes más importantes de muchos trastornos y problemas de salud en el cuerpo humano. Por eso, cuando una persona enferma va por vías naturales y va a un centro de vida sana o un sanatorio, lo primero que se hace es limpiar el colon. Eso es lo primero que se hace, limpiar el colon, porque es una cantidad de basura que está dentro de nosotros que no sale. Imagínense ustedes qué pasaría si en su casa usted no tira la basura por un día, por 2 días, por 4 días. La casa llega a estar, llega un momento que está inhabitable. Perdón, pues así le pasa al cuerpo humano. Y lamentablemente las personas no son conscientes de eso, y se suele decir que la gente está enferma porque anda parasitada y llena de materia fecal. El doctor William Hunter dijo lo siguiente: el colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve un
un pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. ¿Qué cosa es un pozo negro o un pozo ciego? Pues es una excavación en el terreno en forma de pozo cubierto de paredes perforadas que recibe la descarga de las aguas negras o residuales. Y en eso se convierte el colon. Las estructuras de nuestro cuerpo, cuando funcionan de forma saludable, son lindas. Un colon es lindo, pero cuando está lleno de materia fecal, pasa lo que ustedes están viendo ahí. Esas manchas negras son materia fecal que se va acumulando dentro de nuestro cuerpo y ahora vamos a ver por qué. Miren lo que dice el doctor Kellogg, que fue el cofundador de nuestra iglesia en los tiempos de la hermana Elena G. de White, con respecto al colon. Él dice lo siguiente: el colon civilizado es un pobre, inválido, abusado, deformado, estirado en partes, contraído en otras, prolapsado, pegado, estrangulado, infectado, paralizado, ineficiente, incompetente. Es el más abusado y dañado de todos los órganos del cuerpo. Y fíjense que yo soy consciente de que este es un tema políticamente incorrecto, o sea, la gente no suele hablar del tema del colon, del tema de las heces fecales. Sin embargo, es un tema de salud prioritario que debe ser abordado con conciencia, porque realmente es la base de muchísimas dolencias. Yo podría darle montones de datos con respecto al intestino. Esto en concreto lo saqué de un libro que ha escrito un doctor español que se llama Roger de Pamplona Roger. Y en él dice lo siguiente: gracias a él, o sea, al intestino, los alimentos precedentes del mundo exterior llegan a formar parte de nosotros mismos. Y hay una serie de cifras o datos interesantes con respecto al colon, como por ejemplo el volumen de gas producido en el intestino, la longitud promedio del tubo digestivo desde el estómago hasta el ano es de 8 metros. Imagínense, son unas tuberías impresionantes que van dando la vuelta hacia de un lugar a otro, y ese tracto digestivo debe estar limpio para que, entre otras cosas, los nutrientes se puedan absorber. A día de hoy, en el mundo moderno, hay mucha gente que tiene problemas de absorción de nutrientes y toman incluso suplementos. Pero si yo tengo el intestino sucio, teniendo en cuenta que el intestino está lleno de unos filamentos que se llaman, como unos pelitos, que se llaman vellosidades intestinales, y es por ahí pues donde se absorben los nutrientes, pues si el intestino está sucio, por más suplementos que yo tome, esos nutrientes no se van a poder asimilar. Y nos dice además, por ejemplo, que hay muchas bacterias en el intestino. Hay bacterias que se consideran sanas, que son importantes que estén dentro de nosotros, y hay otras que no es que hayan bacterias malas o buenas. El asunto es que las bacterias son bacterias y cumplen determinada función de acuerdo al entorno en el que estén, de acuerdo a si están o no dentro de su nicho ecológico y a la cantidad que tengan. Y esas bacterias o esa microbiota o flora intestinal se ve dañada, se ve alterada cuando lamentablemente no estamos respetando las leyes de la naturaleza. Esto es un videíto que por temas de tiempo explica cómo funciona todo el sistema digestivo, pero no lo voy a poner ahora. Lo van a poder ver después en la grabación, en la edición de este video. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de que hay un peligro porque la muerte comienza en el colon. La primera es que hay que limpiar el colon, y la segunda es que hay que corregir el estreñimiento. Que insisto, usted puede pensar ahí, no, yo no padezco de eso. Vamos a ver si padecemos o no, porque esa es la base de las enfermedades, de muchas de las enfermedades modernas. ¿Qué se entiende en realidad por estreñimiento? Recurro otra vez al doctor Roger de Pamplona Roger, y él dice lo siguiente: se define como la disminución de la frecuencia del movimiento intestinal. Es un retardo excesivo en la evacuación de las heces, la dificultad de realizar el acto de defecación, y se acompaña de, por una parte, expulsión de heces secas, duras y escasas, que en ocasiones provocan molestia y dolor, y por la otra, de la reducción de la frecuencia de las deposiciones a menos de una diaria. También se llama estreñimiento al vaciamiento incompleto del intestino, o sea, a la retención de heces dentro de nosotros. Estreñimiento es, dicho en palabras coloquiales, la incapacidad de sacar al exterior el resto de la comida que hemos comido. Cuando nosotros comemos, lo que el cuerpo aprovecha en realidad son los fluidos que hay en los alimentos. La materia, por ejemplo, me como una manzana, la manzana tiene mucha agua y dentro de esa agüita hay nutrientes, hay vitaminas, hay minerales, hay nutrientes. Eso es lo que mi cuerpo asimila. La materia o la fibra de esa manzana sale o debe salir de mí a través de las heces fecales.
Si no sale de mí, se empieza a acumular dentro. Y si se acumula dentro, literalmente se pudre y ahí empiezan los problemas. Eso no suele pasar cuando comemos una manzana, pero por ejemplo, cuando se come carne que no tiene fibra, la fibra es en realidad como una escoba, no es un nutriente, es una escoba. Es la escoba que ayuda a sacar del tracto intestinal los desechos de los alimentos. Hay alimentos que tienen fibra y hay otros que no. ¿Cuáles son los que tienen fibra? Pues todos los que Dios creó en el mundo agrícola. Todos los alimentos agrícolas de la tierra tienen fibra. Pero los que si no están refinados, porque no es lo mismo la fibra que tiene un arroz integral que un arroz blanco. El arroz blanco es casi en crudo. Yo sé que casi todas las personas comen arroz blanco, pero siempre hay que tratar poquito a poco de moverse, por ejemplo, a un arroz integral, a otro tipo de arroces, porque entre otras cosas tienen esa fibra que son la escoba que van a ayudar a sacar los desechos del cuerpo. Ningún alimento de origen animal tiene fibra ninguno, ninguna carne, ni los huevos, ni las leches, ni los quesos, ninguno. Por eso, con ese tipo de dieta es más probable que las personas tengan problemas intestinales, porque no salen los restos, porque no le dimos las herramientas al cuerpo para que se pueda limpiar de ellos. Los alimentos de origen vegetal no tienen ese problema siempre y cuando no estén refinados o tratados. El estreñimiento, dice el doctor Oscar Sander, el nutricionista, no el doctor, que es una epidemia y es una condición médica. Nosotros interpretamos que una condición médica ha de ser algo así como la diabetes, el cáncer, problemas sanguíneos o de artritis, pero nunca identificamos una condición médica como el estreñimiento. Y él dice, cuando un niñito tiene 3 meses de vida y está estreñido, ese niño no tiene diabetes, riesgo de ataques al corazón, problemas de artritis o de tensión, y sin embargo tiene una condición médica que no es normal. De hecho, en la gran mayoría de todos nosotros, el estreñimiento es la primera de todas las condiciones médicas que han afectado nuestras vidas. A partir del estreñimiento son muchas las otras condicionantes que pueden surgir. ¿Por qué? Pues porque no se saca la basura. Y si no se saca la basura, todo nuestro sistema interno se corrompe. Literalmente se corrompe. Mire, yo les voy a dar un dato, por ejemplo. Cuando una persona tiene así, ese tipo de problemas, que es la mayor parte de la humanidad, cuando va al baño, pues sus defecaciones o sus gases intestinales tienen olores realmente ofensivos. La industria lo que ha hecho es crear, allá afuera lo que se ha hecho, o lo que se nos brinda para solucionar ese problema, es crear toda una industria de aerosoles, de perfumadores para los baños. Usted va a Walmart y hay ahí spray, que si de fresa, que si de... Eso no remedia el problema, para nada. Y si de ti está saliendo ese olor, ese fecales, esos gases, con ese olor tan intenso, tan ofensivo, tenemos que pensar, porque eso es sentido común, que de mí solo está saliendo un poquito, que en realidad todo eso está dentro, solo sale un poquito. Y si huele así afuera, es porque adentro literalmente se está pudriendo. Por eso sale un poquito que huele tan mal y pone los baños como los pone. Entonces yo tengo que parar y decir, un momento, ¿qué cosa es lo que está haciendo que de mí emanen esos olores tan inapropiados para la salud del cuerpo? Pues porque dentro del cuerpo se está pudriendo literalmente lo que he comido, porque mi cuerpo no ha sido diseñado para lo que estoy comiendo. Dice Oscar Sander también lo siguiente: un colon prolapsado que ha caído sobre un órgano, porque esa es otra cosa, cuando el tracto intestinal no se limpia, por fuerza de gravedad empieza a caer, porque tiene muchas heces fecales dentro y empieza a caer sobre los otros órganos. Empieza, digamos que a aplastarlo, y eso es un gran problema. Esto sucede muchísimo. Él dice, un colon prolapsado que ha caído sobre un órgano, por ejemplo, un útero, es común pero no normal. Durante estos años me he dado cuenta de lo siguiente: lo común no siempre es lo normal. Actualmente en los Estados Unidos han dicho que es normal que un niño de edad escolar vaya al baño entre 1 y 4 veces a la semana. Y han dicho que es normal y no. Dice él, es común pero no normal. No es normal que un niñito esté estreñido a tal grado que vaya al baño 3 veces a la semana. Es común, sí, pero no es normal. Miren, si yo tengo 3 comidas sólidas al día, yo tengo que tener 3 actos de defecación al día. 1 por cada comida sólida que yo como.
Y la cantidad de heces fecales que deben salir de mí se deben corresponder con la cantidad de comida que yo he comido. Si yo me he comido 3 libras de comida, de mí tiene que salir unas 2,5 libras de comida, en forma de heces fecales. Porque, insisto, el cuerpo lo que hace es aprovecharse de los fluidos, no de la materia. Si yo como 3 veces al día, pero resulta que voy al baño una vez al día, una vez cada 2 días o una vez a la semana, ¿dónde se ha quedado todo eso que no ha salido? Se está pudriendo dentro de mí, es sentido común. Y si se está pudriendo, va a hacer que salgan malos olores, va a hacer que se produzcan estos gases, porque es esa sobrefermentación que está habiendo dentro de mí. Esto es algo, insisto, básico para la salud de las personas y lamentablemente no se suele tener en cuenta. Dice aquí el doctor Roger de Pamplona Roger en su libro Cuerpo Saludable, que es un libro estupendo. Él dice el estreñimiento o constipación o pereza intestinal, y dice que padece 1 de cada 3 habitantes de las sociedades desarrolladas, puede provocar una autointoxicación intestinal con todas las consecuencias negativas que esto supone. ¿Sí, dígame? Doctora, no es normal que la persona cuando ingiere comida sea al otro día que va al baño. O sea, usted va al baño al otro día para expulsar la comida que se ha comido ahora, pero una comida anterior. Por eso le digo, 3 actos de defecación se corresponden con 3 comidas diarias. Eso lo podemos ver en un bebé, ahora lo vamos a ver mejor, pero eso lo podemos ver en un bebé. Y fíjense que lo que el bebé toma es leche materna, es líquido, un bebé saludable. Un bebé con un aparato digestivo saludable, cuando come, enseguida, a los 20 minutos, la mamá tiene que ir a cambiarle el pañal. ¿Es así o no? Sí. Enseguida, y lo que está tomando es leche. ¿Por qué? Porque tiene un aparato digestivo saludable. Él no está sacando al exterior los restos de lo que la mamá le acaba de dar, sino de lo anterior. Hay un ciclo, ¿comprende? Si ese ciclo no se mantiene, hay un atascamiento dentro de mí. Se empieza a empantanar todo mi aparato digestivo y por extensión todos mis sistemas. Y lamentablemente, como por dentro me estoy literalmente pudriendo, pues eso trae como un efecto dominó montones de consecuencias. Fíjense que lo curioso es ver, porque al final se hablan de muchas enfermedades, osteoporosis, artritis, cáncer, esta, aquella, montones de enfermedades. Pero he aprendido estudiando este tipo de medicina, de la medicina higienista que viene de Dios, que dijimos el primer día, la medicina de Dios tiene una gran diferencia con la medicina que nos ofrecen allá afuera. Porque la medicina de allá afuera, la que enseñan en las facultades de medicina, lo que hacen es luchar contra las enfermedades. Pero la medicina de Dios lo que nos enseña es a potenciar la salud. Porque cuando potenciamos la salud, la enfermedad no tiene lugar. Es al revés completamente. Por eso, lo que nos ofrecen allá afuera son parches, no son soluciones verdaderas. La verdadera solución de toda nuestra dolencia está en obedecer las leyes naturales. No queda otra. Si queremos estar sanos, tenemos que respetar la naturaleza y nuestra naturaleza, porque si no, se van a empezar, pues eso, a alterar las funciones del cuerpo. Les quería decir en esta diapositiva anterior, si quiere pasar, que no veo que pase, bueno, que hay muchos motivos por los cuales uno puede tener un problema de estreñimiento, pero sobre todo, el más importante es la comida. La comida, porque la gente come mucho lo que yo llamo comidas sin ruedas. Las comidas sin ruedas son comidas que no avanzan, que se estancan, que se quedan. Y se quedan porque no tienen fibra, que es ese elemento que Dios ha dado, que actúa como escoba para poder barrer todo nuestro sistema. Nos dice este mismo nutricionista, Oscar Sanders, en su conferencia La Digestión, lo siguiente. Nos dice, los 2 motivos básicos del estreñimiento son la dieta y no contestar la llamada fisiológica cuando la naturaleza llama. A la naturaleza no podemos ponerle en espera porque si no el cuerpo se empieza a acostumbrar. Es decir, uno tiene que educar el organismo, y eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Uno tiene que educar el organismo, crearle una rutina. Y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo tan rápido que no da tiempo para nada, lo mejor que usted puede hacer cuando usted se levanta después de orar, se toma un vaso de agua, si tiene limón mejor, lo mejor que puede hacer es acostumbrar a su cuerpo a tener sus deposiciones antes de salir de casa. Cada día, eso es cuestión de arrodillarse
pedirle a Dios, ayúdame a crear un ciclo para que cuando usted esté por la calle, entonces no se encuentre con el problema que tiene deseo de ir al baño, no hay un baño, o no está limpio, porque entonces es lo que dice ahí, que no se atiende a la llamada fisiológica, a la llamada natural, y uno como que tranca el cuerpo, y eso se queda, el cuerpo deja de tener ese reflejo, y eso es un gran problema. Son cosas que tenemos que conocer para realmente poder mejorar la situación de salud que tenemos. Nos dice este doctor, que es un doctor alemán, lo siguiente: el estreñimiento, también conocido como constipación o pereza intestinal, que padece uno de cada 3 habitantes de las sociedades desarrolladas, puede provocar una autointoxicación intestinal, con todas las consecuencias negativas que esto supone. ¿Por qué autointoxicación? Porque la sangre se va a alimentar de todo este veneno que está viendo dentro de mi cuerpo. Literalmente nos autointoxicamos. Literalmente, y eso termina permitiendo que las células se debiliten, que las células se mueran y que se enfermen todos los órganos internos. Nos dice además Manuel Lesaeta, que fue, ya este doctor murió, fue un investigador naturista chileno. Él dice: el estreñimiento es el mayor enemigo del hígado. En un adulto normal, el hígado produce más o menos 1 litro de bilis cada día. Esa sustancia excrementicia es análoga a la orina y envenena la sangre si no es evacuada por el intestino diariamente. Fíjense que el hígado no es cualquier órgano, el hígado es el laboratorio del cuerpo. En él se realizan más de 500 funciones metabólicas cada día, y además es un órgano de limpieza. Si el hígado está mal, o sea, una persona que tiene problemas con el hígado no puede decir estoy enferma del hígado, porque el cuerpo humano es un todo, donde todo está interconectado con todo. Cuando una persona tiene un problema del hígado, tiene un problema de salud de todo su cuerpo, porque entre otras cosas no va a poder filtrar como corresponde y no va a poder ejercer sus funciones de limpieza de todo el organismo, y además no va a poder fabricar las demás sustancias que el cuerpo necesita. Entonces se crea un problema integral. Y ese problema, ¿qué tiene como base? Pues haber comido comida sin ruedas, que no avanza, que se estancan, que se quedan y que trae consigo pues eso, que el sistema digestivo se empiece literalmente a llenar de alimentos podridos que están descompuestos dentro de nosotros. Fíjense que una de las principales terapias que le hacen a las personas cuando van a centros de vida sana, a sanatorios naturales, a curar sus dolencias, y si tienen problemas de sobrepeso, es limpiar el intestino. Primero, porque se puede llegar a acumular entre 45 y 50 libras de materia fecal dentro de nosotros. Por eso usted se hace una limpieza de colon, una persona que es barrigona, y enseguida se le va la barriga, se le va, se desestaca. Son tuberías, están atascadas, y eso es lo que suele pasar. Yo sé, ustedes me miran con unas caras. Pero bueno, así son las cosas. Esto no lo creo yo, esto lo creo el Señor. Yo solo se lo estoy exponiendo. Miren, durante el proceso, esto nos dice el doctor Pamplona, esto es importantísimo. Durante el paso por el intestino grueso, el agua que contienen las heces pasa a la sangre y estas adquieren una consistencia sólida. Si el paso de las heces por el intestino grueso es rápido, poca agua es extraída y se produce diarrea. Y si es lento, se extrae mucha agua de ellas y se producen las heces típicas del estreñimiento. El tránsito lento de las heces por el intestino grueso o colon permite un tiempo de contacto prolongado entre las heces y la mucosa intestinal. A veces nos decimos, ¿y por qué tanto cáncer de colon? Imagínense todo eso atascado constantemente, esa condición tocando la mucosa intestinal. Es lógico que se irrite, es lógico que se lleven a formar células cancerosas. Él dice: autointoxicación interna debido al proceso de las sustancias tóxicas que se forman en las heces, resultantes de la putrefacción. La autointoxicación predispone a padecer dolores de cabeza y enfermedades crónicas y degenerativas de toda índole. Hay un aumento del riesgo de cáncer de colon, porque si existen sustancias cancerígenas en las heces procedentes de alimentos como la carne y sus derivados, el mayor tiempo de contacto con la mucosa intestinal favorece su degeneración cancerosa. Este es uno de los países donde más carne se come y es uno de los países donde más cáncer de colon hay. Es matemática aplicada a la salud. Es así, como que 2 más 2 son 4. Hay además una predisposición a la formación de divertículos en el colon
y también a las hemorroides y a la fisura anal, debido todo ello al aumento de la presión en el interior del intestino causado por las heces secas y duras. ¿Ustedes saben lo que son los divertículos? ¿Pueden levantar la mano? Solo ustedes. Los divertículos son como unas bolitas que se van formando cuando hay estreñimiento en todo el tracto intestinal, que salen como ramilletes. Son bolitas que están llenas de materia fecal, de sangre y de pus. Eso es peligrosísimo, porque cuando una bolita de esas se explota, hay personas que mueren de eso. Y todo tiene como base, ¿qué cosa? Pues la ingesta de alimentos inadecuados, beber poca agua, que también eso lo veremos dentro de un momentico, resumiendo las causas. O sea, vivir de manera antinatural. Se crean, entre otros, estos problemas. Miren, puse a esta chica así, me encantó esa fotografía. Ella está pensando, ¿qué pasa aquí? Miren lo que dice esta doctora. Ella dice lo siguiente: oigo a muchos pacientes quejarse de capacidad mental lenta y de problemas de memoria. Los doctores, los doctores que mencionan, reportan que 518 casos de síntomas mentales que incluían pérdida de concentración y memoria, irritabilidad, falta de confianza, preocupación excesiva y sin razón, depresión y tendencia suicida, estaban relacionadas con el síndrome del colon irritable, que tiene como base también un intestino tóxico. Por otra parte, de acuerdo con la clínica de Mayo, más de 70 millones de norteamericanos experimentan agruras regularmente, o sea, acidez. Lo que es increíble es que la agruras, la indigestión y hasta los reflejos de acidez son síntomas comunes de un colon tóxico. Sin embargo, seguimos ignorando la verdadera causa. La verdadera causa de todos estos problemas. Y las personas van al médico y en vez de los médicos explicar que esta es la base de todo, porque es que ni ellos mismos lo saben, pues lo que hacen es empezarle a las personas a dar una pastilla y otra pastilla, que lo que hacen es crear más problemas sobre lo que existían, porque no existe una sola pastilla. Hay veces, Elena G. de White, la menciono porque ella es pionera de estilo de vida saludable del siglo XIX, no dice que no hay que tomar medicamentos. Ella dice que hay que tomarlo solo infrecuentemente, en momentos puntuales. Pero si usted tiene un problema de acidez, por ejemplo, constante, porque literalmente tiene irritada toda su mucosa intestinal, porque no come y bebe como Dios manda, y va al médico y el médico lo que hace es mandarle una pastilla, un antiácido, pues usted va a tener doble problema. Va a tener el problema de la acidez que no se le va a quitar porque no se está removiendo la causa, y va a tener el problema que le cree el antiácido porque no hay un solo fármaco que no tenga efectos secundarios o iatrogénicos, porque son una mezcla de elementos antinaturales que están entrando en el cuerpo, y el cuerpo protesta creando otros problemas que no existían antes de la ingestión. Por eso es que cualquier fármaco que usted compre, usted lo que tiene que hacer antes de tomarlo es leer el prospecto que las autoridades sanitarias están obligadas a declarar, y ahí van a ver que hay una lista interminable de efectos secundarios. Entonces resulta que voy al médico a tomar algo, me dan una pastilla para tomar o algo para tomar, por ejemplo, por un problema de cabeza, de dolor de cabeza, y empiezo a tener problemas de ansiedad, de depresión, de no sé cuánto, de no sé qué, que eso está ahí, solo que la gente nunca lo lee. Por eso es tan importante conocer los remedios SENS. Primero, en caso de enfermedad, lo primero que se nos dice es que hay que saber la causa. Tenemos que saber por qué está pasando esta situación. Y en segundo lugar, ponerle remedio, en primer lugar, con este tipo de medicina natural, que es la que tiene sensatez, que es la que tiene sentido común, porque viene de quien nos creó. Miren una cosa, que esto es espeluznante. El estreñimiento, entre otras cosas, trae consigo parasitosis, o lo que es lo mismo, lombrices intestinales. Las más frecuentes son los Oxyurus y el Ascaris lumbricoides. ¿Saben qué? La hembra de este Ascaris deposita 200.000 huevos al día en el intestino humano. 200.000 huevos al día. Hay veces que pensamos que la parasitosis intestinal viene solamente de los países pobres, que aquí en Estados Unidos no hay, o en Europa no hay. Y eso es un gran error. Todos nosotros, los que estamos aquí, incluyéndome, estamos parasitados. Todos, de una manera u otra. Por eso hay que hacer de manera preventiva. Yo, por ejemplo, hace un mes, me hice una cura de parásitos, de forma preventiva. Porque los parásitos pueden venir hasta incluso por comerse una lechuga mal lavada. Y eso empieza a proliferar dentro de ti. Pero cuando encima se comen alimentos
que están propensos a tener parásitos, pues imagínense. Hay carnes de las que los adventistas no suelen comer, como es el caso del cerdo. Pero ustedes no han visto en documentales o no han oído algún comentario de personas que tienen parásitos en el cerebro, que literalmente le crean zanjas como si fuesen un queso, porque se lo van comiendo. O sea, es tremendo el nivel de infección que puede haber. Aún, bien, porque ustedes piensan que las autoridades sanitarias siempre dicen, hay que comerse las carnes cocinadas a tal o tal temperatura, ¿verdad? Que han oído decir eso, ¿verdad? Cuando te están diciendo que hay que comer las carnes cocinadas, te lo están diciendo porque se sabe que las carnes están infectadas de parásitos. Y lo que te están diciendo es, cómete el bistec con los bichitos cocinados. Eso es lo que te están diciendo. Porque fue, analícenlo para que ustedes vean. Fíjense que conocer todo esto fue lo que a mí me hizo tomar conciencia y yo dije, ¿qué va? O sea, mi cuerpo yo no meto todo esto. Es sentido común, es solamente podernos, porque si no estuvieran los bichitos ahí, las autoridades sanitarias no tendrían que estar diciendo eso. Eso, además de la degeneración natural que tiene la materia cuando está muerta. Y al final un filete o un pedazo de pollo o un pedazo de pescado es tejido muerto, se murió. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el proceso natural del tejido muerto, ya sea animal o el hombre? Es descomponerse. La Biblia lo dice, es una ley universal. Polvo eres y al polvo volverás. Para que ese proceso se lleve a cabo, una vez muerto el animal y también pasa al hombre, automáticamente se empiezan a coagular las proteínas y se empiezan a formar, incluso las células se transforman y vienen del exterior una serie de microorganismos y de parásitos que son los que se encargan de hacer las pompas fúnebres. Ellos son los que se encargan de ese proceso de descomposición de cadáver. Por eso es que cuando usted pasa, por ejemplo, imagínense que pasa por la calle y hay un perrito muerto y está ahí en la acera. Y al día siguiente usted pasa y usted ve que ese perrito muerto se ha inflamado y se le ha abierto el intestino. Y al otro día usted pasa por ahí y usted ve que está lleno hasta de gusanitos. ¿No lo han visto ustedes así? ¿Y de dónde vinieron esos gusanos? ¿Del exterior? No, señor, todo eso forma parte de un proceso natural. Por eso nunca fue el plan de Dios que nosotros comiéramos alimentos de origen animal. Porque eso es lo que pasa, es un proceso natural. Dice el espíritu de profecía que, porque la gente dice, bueno, y si Dios no quería que nosotros comiéramos carne, ¿por qué permitió los animales limpios? Bueno, porque formó parte de un plan de emergencia en un momento puntual, pero este nunca fue el plan de Dios. Primero porque entraña o trae consigo la necesidad del sufrimiento, porque nadie se come un pollo vivo, hay que matar al pobre pollo. ¿Es así o no? Y además de eso, porque la carne, aunque esté en neveras, aún en neveras se corrompe, porque son procesos naturales que ni siquiera la refrigeración o la cocción podrán ralentizarlo, pero no lo eliminan del todo. Por eso insisto en que ellos dicen, tienen que comerse las carnes cocinadas así, cocinadas allá. Y cuando yo pensé, yo dije, bueno, vale, yo la cocino. ¿Y dónde quedan los bichitos? No, están dentro cocinados. Ah, no, perdona, yo eso no me lo como. Lo entendí así. Y fue, o sea, este tipo de razonamiento fue de las cosas que a mí me hicieron también cambiar de estilo de vida. Y créanme, yo no nací en la iglesia, como todos ustedes supongo que han sido privilegiados y yo no. Yo he conocido este mensaje, estando a poco tiempo me quedé embarazada de mi hijo, por eso me instruí mucho, porque quise que tuviera el privilegio de tener lo que yo no tuve de cuna. Dios sabe su tiempo para cada uno. Pero como yo no era de la iglesia, yo he comido de cuantas cosas hay. Cuando yo le cuento a mi hijo todas las cosas que yo he comido, él me mira y dice, yo no puedo creer que mi madre haya comido, enseñándole lo que enseña. Mire, yo he comido caballo, me encantaba. En España comía mucho, igual que avestruz, me encantaba, igual que los huevos esos grandes. He comido erizo de mar, he comido caguama, que son las tortugas grandes, he comido cocodrilo, he comido anguilas, que son serpientes marinas. Miren, de verdad, yo estoy viva por la misericordia de Dios. Pero cuando vi este mensaje y empecé a pensar que Dios nos ha hecho seres pensantes, yo dije, no, es que esto no es para mí. Ni carnes limpias ni no limpias. Yo no quiero nada que vaya a abrir las puertas para que mi cuerpo se enferme. Y lamentablemente casi todos esos parásitos vienen por esa vía. Fíjense que, por ejemplo, hay mucha gente amantes del sushi. ¿Conocen el sushi, verdad? Que el sushi no es más que pescado crudo prácticamente. Eso viene de Japón, de esa cultura,
y hay restaurantes de sushi. A mí me encantaba el sushi, pues ahora he aprendido a hacer sushi, pero en la opción vegana, utilizando, por ejemplo, para darle ese sabor intenso a mar, ¿saben qué? Algas marinas. Las algas marinas son las plantas del mar, que son muy ricas en minerales, son muy ricas en vitaminas, son más ricas en nutrientes que las plantas terrestres y le dan ese sabor a mar. Yo hago croquetas que parecen de pescado, pero que no son de pescado, porque ese olor y sabor intenso a mar se lo dan las algas marinas. El alga marina, por ejemplo, como el alga nori, es la que los que comen sushi, el alga marroncita que está por fuera, pues eso le da sabor a mar a todas mis preparaciones vegetales. Es un vegetal porque viene de una planta marina y me queda de rechupete en mi croqueta. Miren, aquí nos dice el doctor Prudencio Ramírez, que él es un naturópata, también lo conozco, es una eminencia en cuanto a esto. El doctor Ramírez me invitó, no hace mucho, y tienen el video en mi canal de YouTube, Salud a la Carta, me invitó a hacer una conferencia, la hicimos en vivo, vía Zoom, que la llamamos limpieza de colon y desparasitación. Él da una cantidad de información en esa conferencia buenísima, le invito a buscarlo y a verlo, porque aquí solamente les estoy dando pinceladas. Y él habla con respecto al mal olor, y él dice, el mal olor del sudor, de la boca, o sea, el mal aliento, o de los pies, casi siempre es debido a problemas de digestión. La persona tiene digestiones no fermentadas, sino podridas. Casi siempre los malos olores del cuerpo vienen por la putrefacción de la comida. Literalmente, lo que se come se pudre adentro y al podrirse va a emanar olores desagradables. Él dice, ponga un pedazo de carne en la mesa y déjelo así por 3 días a ver y verá que se apesta, se daña. De la misma forma se va dañando dentro de nosotros, o mejor dicho, se daña más rápido dentro del cuerpo que afuera, debido a la temperatura interna del organismo. El mal aliento es síntoma de malas digestiones, de estreñimiento, de problemas serios en el aparato digestivo. Y pasa lo mismo con el mal olor de las, como le decía, de los gases e incluso de las heces fecales. Las venas varicosas, las varices, perdón, todas estas varices casi siempre tienen como base también el estreñimiento. O sea, está sobrecargado todo mi interior y eso afecta abajo las venas. Y como consecuencia, fíjense, se considera un problema circulatorio. Es circulatorio, pero ¿cuál es la base? Pues haber comido, sobre todo muchas comidas sin ruedas, estar estreñido, que eso hace que el cuerpo esté haciendo un sobreesfuerzo y como consecuencia se dilatan las venas. Es un problema de salud serio que lamentablemente tienen también muchísimas personas. ¿Qué les puedo decir? Tengo un montón de información aquí. Esto lo dice un doctor en una conferencia que se llama La muerte comienza en el colon. Alejandro Déjenme leerle lo que dice porque es muy importante. Él dice, a nosotros nos enseñaron a bañarnos y a lavarnos los dientes, pero nunca nos han enseñado a tener una buena higiene intestinal. Nunca nos han enseñado cómo tener una buena higiene del hígado y nunca nos han enseñado cómo tener una buena higiene del sistema linfático. Y es correcto que nos lavemos cada día los dientes. Sin embargo, el esmalte de los dientes es lo más poderoso que nosotros tenemos en el cuerpo humano. El esmalte es lo más potente que hay dentro del cuerpo. Primero se pudre el colon que el esmalte de los dientes. Continúa diciendo. También así que cuando una persona se muere y lo entierran, puede llegar a reconocerla por los dientes, pero el colon no. El colon es muy delicado. El contenido del colon se pudre y se descompone fácilmente. El estreñimiento o dificultad para evacuar es la primera causa de nódulos tiroideos. ¿Qué relación tiene con el colon, con la tiroides? Él dice, el sistema linfático nace en los intestinos y empiezan a generar nódulos, quistes, miomas, fibromas. Son toxinas que no salen del cuerpo y que se empiezan a acumular en ciertas áreas de este. Todas estas son eliminadas al inodoro. Sí, perdón, todas estas son eliminadas al inodoro. Se empiezan a estancar en diferentes partes del organismo si no son eliminadas. Ahí me faltó por encima. Y es cuando se comienzan a generar nódulos en la tiroides, o cáncer de útero, o quistes en el riñón, o quistes en el hígado. Todo es consecuencia de la acumulación de venenos y toxinas en el cuerpo por una mala eliminación secundaria a un estreñimiento y a un congestionamiento del sistema linfático.
toda la máquina empieza a fallar y empieza a sufrir. El estreñimiento es la causa del flujo vaginal blanco. La mayoría de las personas que se enferman de rinitis, de sinusitis, de bronquitis, de neumonía, de gripe frecuente, de asma, de tos alérgica, de tos nocturna, tienen que ver con un colon sucio y tóxico. La relación es directa, porque si usted deja estancada esa materia fecal, la misma se va a fermentar y toda esa materia fecal estancada y atollada va a tener un grado de putrefacción que va a generar una cantidad de toxinas y de venenos que si no son expulsados entran a la circulación linfática y van a entrar a una bolsa o cisterna de Beckett, así se llama, que está ubicada en la parte lumbar y toda esa toxicidad va a rodar o a fluir por el vaso linfático, por un vaso linfático gigante que se llama tubo torácico y va a llegar a la circulación general a nivel pulmonar, en la vena subclavia. Bueno, él menciona aquí estructuras con nombres científicos, que está a nivel de las clavículas. Por otra parte, o por tanto, toda esa toxicidad llega prácticamente al cuello y se va a empezar a intoxicar el pulmón, las vías respiratorias y la sangre. El estreñimiento, dice él, es la causa principal de enfermedades pulmonares. El estreñimiento es la causa principal del colon irritable, que es un colon sucio, enfermo, inflamado e infectado debido a esa retención. Y estancamiento de materia fecal podrida y descompuesta que inflama las paredes del intestino debido a que ha permanecido mucho tiempo en contacto con la pared del colon sin ser eliminada. El intestino tiene terminaciones nerviosas que son sobreexcitadas e irritadas por el envenenamiento que ocurre al dejar la materia fecal mucho tiempo estancada. Esto hace que la persona comience a sentir cólicos, calambres abdominales, retorcijones. El estreñimiento es la peor enfermedad, dice él. Por eso, lo más importante para eliminar las enfermedades es eliminar el estreñimiento, tener una buena higiene intestinal, descongestionar el sistema linfático y todos los sistemas de eliminación de toxinas del cuerpo. O sea, es la base, esa suciedad que hay dentro es la base de todas estas enfermedades que lamentablemente están acabando con la salud de la gente. Por eso el doctor Tomás Ramírez dice lo siguiente: los cancerosos, los diabéticos, los epilépticos, los esquizofrénicos, los ociosos, los drogadictos y los alcohólicos jamás sanarán mientras no se curen de su estreñimiento, mientras no se saque la basura del cuerpo. Miren esa diapositiva. Es una ecuación matemática. Alimento erróneo, y ahí está un ejemplo de lo que es alimento erróneo, es igual a estreñimiento, es igual a toxinas, es igual a sangre tóxica, es igual a autoenvenenamiento, es igual a acidez y es igual a enfermedad. Es la ley de causa y efecto. Una cosa da lugar a la otra. Es la base de todas las enfermedades modernas que a día de hoy la gente está padeciendo. Y aquí tenemos el intestino en el centro y todo lo demás, las enfermedades que son causas de tener un intestino tóxico. Les digo que les estoy dando mucha información en poco tiempo, que tienen todo esto lo tienen ustedes en mi canal de YouTube en el tema completo. Miren, les voy a decir, porque esto sí es importante, 5 señales que le van a explicar a usted si tiene o no estreñimiento. Por ejemplo, se debe evacuar rápido y suavemente. Si no es así, existe estreñimiento. El baño, servicio o excusado, el toilet o váter, como se quiera llamar, no es una biblioteca, no es una librería. Tampoco es la sala de meditación, ni de oración, ni de entretenimiento. Es el baño y tiene una función muy completa. Si usted tiene que entrar a su baño con libro, con su tablet, con su computadora, quiere decir que tiene planeado estar allí mucho tiempo. Eso es un mal indicio. Si usted necesita mucho tiempo para evacuar, es porque sufre de estreñimiento. Y si sufre de estreñimiento, es porque su aparato digestivo está enfermo. En segundo lugar, debe existir una relación equilibrada entre lo que comemos y lo que eliminamos. Como le dije hace un ratito, debo eliminar una cantidad parecida a la que he comido, porque el cuerpo lo que va a aprovechar son los fluidos. En tercer lugar, cada comida sólida que se ingiera debe ser evacuada 24 horas después. Eso lo hablábamos ahorita. Por eso tiene que haber siempre un ciclo de un acto de defecación por cada comida que estemos comiendo. En cuarto lugar, los excrementos humanos deberían
no tener ese olor tan fétido. Los desodorantes de baño, como les dije, no resuelven el problema. Si hay ese olor tan ofensivo, es porque hay un problema de estreñimiento. Y en quinto lugar, las deposiciones deben tener un grosor concreto, una a su dedo índice con el pulgar, así, y la circunferencia que se forma indica el grosor que debe tener la materia fecal eliminada. Si es más estrecha, es porque se está estreñido, porque no está saliendo la cantidad que debería del cuerpo. Esto trae consigo todo tipo de problemas, como ya hemos comentado, pero con el paso del tiempo lo que pasa es que los hábitos alimenticios erróneos que incluyen la ingesta de comidas grasosas y pastosas, estas comidas se van adhiriendo a las paredes intestinales a lo largo de los 27 pies que mide el colon, y como consecuencia el mismo se va estrechando progresivamente, haciendo que la materia fecal sea delgada, y mientras más delgada, más estreñimiento. De ninguna manera nuestras deposiciones deben ser fáciles, uno debe sentir alivio cuando va al baño, debe ser rápido, no debe tener olores ofensivos, porque eso es un indicativo de que mi cuerpo está funcionando correctamente. Y esto es lo que sucede. Si no se evacúa correctamente, se puede llegar a acumular entre 5 y 45 libras de materia fecal dentro del intestino, porque la realidad es que no todo lo que entra sale, pero eso viola una ley natural. Todo lo que comemos debemos eliminarlo porque el cuerpo solo absorbe los líquidos, no la materia. Por lo tanto, la materia debe ser eliminada. Cuando el cuerpo no elimina correctamente, vuelve a reabsorber y se autoenvenena, como hemos estado hablando, como pasa con la bilis, que ya se lo mencioné. Es más importante, por lo tanto, eliminar que comer. Uno puede dejar de comer incluso 40 días, tal y como lo hizo Jesús, pero es imposible dejar de eliminar durante días y a la vez gozar de buena salud. Incluso los niños lactantes se pueden ver afectados por problemas de estreñimiento cuando lo que la mamá está comiendo le estreñe. Esa leche materna que le está dando al bebé también le causa estreñimiento. Y es la base, insisto, de montones de problemas. Fíjense que yo les decía, no recuerdo si fue por la mañana o ayer, que me llaman personas para decirme que hay bebés con reflujo, con gastritis. ¿Cómo es posible? Bueno, pues imagínense. Una cosa que les quiero comentar es que fíjense si hay conciencia, por lo menos en Europa, de la relación tan estrecha que existe entre tener hijos sanos y todas estas leyes de salud que estamos comentando, que allá cada vez en España, en Italia, en Alemania, en Francia, cada vez hay más clínicas de desintoxicación y de nutrición profunda, a las cuales son invitados los padres antes de procrear para que sus cuerpos se limpien primero, se desintoxiquen, para que ellos se nutran profundamente por lo menos 6 meses o durante 6 meses antes de la procreación, para así disminuir las posibilidades o el riesgo de tener hijos enfermos. Porque ya se sabe que hasta un niño puede nacer parasitado si es engendrado por padres que lo han sido, por lo tanto, o que están parasitados. Por lo tanto, estas terapias se suelen hacer cada vez más, por lo menos en Europa. Aquí en Estados Unidos no lo sé. Y eso ha traído consigo que haya disminuido la cantidad de niños que están naciendo enfermos. ¿Cómo yo puedo medir el tránsito intestinal para saber si yo estoy teniendo o no una función intestinal saludable? Pues es muy fácil. Se puede hacer esto que les voy a comentar y que lo aprendí del doctor Roger de Pamplona Roger, lo mismo con remolacha que con carbón vegetal activado. Se trata de tomar por ejemplo, si es carbón, de tomar entre unos 5 gramos de carbón vegetal, que son unas 2 cucharaditas de postre, o unas 20 cápsulas de carbón vegetal con unos sorbos de agua. Hay que anotar el día y la hora de la ingesta. Hay que observar las heces a partir de ese momento. Cuando se vean aparecer las heces de color negro, es señal de que el carbón ha recorrido todo el intestino. Entonces hay que calcular el número de horas desde que se ingirió el carbón indicador hasta que aparecieron las primeras heces de color negro. Y si no se han aparecido así, pues hay que volver a repetir el proceso. Eso me va a permitir a mí saber cuánto tiempo ha pasado desde que yo me tomé el carbón hasta que salió de mi cuerpo dándole tinte a las heces, para ver si el recorrido está siendo en las horas adecuadas o no. O sea, si estoy tratando más o no de lo normal. ¿Y cuál es la conclusión de ese proceso? Muy fácil. Entre 20 y 24 horas como máximo, entonces indica que el intestino tiene una función óptima.
Hasta 30 horas es tolerable. Si ya está en 48 horas, o sea, 2 días, tienes un intestino perezoso. Y si tardas más de 3 días, el intestino ya está literalmente tóxico. Igual. O sea, no hay que dejar que eso pase. Hay que tratar de mantener el ciclo para que salga de nosotros lo que tiene que salir en el tiempo en el que debe salir para no tener entonces estancamiento dentro. Otra cosa que nos da o es un indicador del nivel de salud intestinal que yo tengo es la forma de las heces, que en eso no vamos a entrar ahora, pero no vamos a entrar en detalle, pero es la forma de las heces. Es que hasta eso nos habla de la salud, son cosas que yo le decía, que se suele pensar que es políticamente incorrecto, pero es una señal indiscutible de la salud que se tiene. Y el intestino es el foco de la salud. Si el intestino funciona bien, el cuerpo es muy probable que funcione bien completo, pero si el intestino funciona mal, pues imagínense, es un efecto dominó lo que hay con él. Características de una buena defecación. Es fácil. Debe ser agradable porque es la culminación de una buena digestión. Por lo tanto, hay que aprender a defecar. Aprender a defecar es casi tan importante como aprender a comer. ¿Cuándo se debe hacer? Lo ideal es defecar por la mañana antes de salir de casa. ¿Cuándo? Al menos una vez al día. Al menos una vez al día. ¿Y cómo? Las heces deben salir sin necesidad de hacer grandes esfuerzos. La defecación no debe causar dolor, sino satisfacción tras la evacuación. Eso es lo correcto. Hemos visto el problema y ahora vamos a ver la solución. Y la solución es rápida, verla. Estoy yendo un poquito rápido por si después quieren hacer alguna pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que los enemas pueden ayudar en un momento concreto, pero esa no es la solución. Además, al final, los enemas consisten en introducir, igual que la hidroterapia del colon, introducir agua de manera antinatural por el tracto digestivo. Y eso no solo va a sacar la toxicidad, sino que barre con parte de la microbiota o flora intestinal. Por eso lo ideal, cuando uno se hace este tipo de enema o se hace hidroterapia de colon, no solo es hacerse eso, sino después tomar también probióticos para que se pueda repoblar todas esas bacterias buenas que salieron por esa entrada antinatural de agua. O sea, esa no es la solución para nada. Eso puede ayudar a descongestionar todo mi tracto en un momento puntual, pero eso no es la solución. La solución es esta. Es comer más alimentos con fibra, que vienen de los productos de la tierra, que no han sido desvirtuados, que no han sido refinados. Es tomar más agua, porque la fibra es amiga del agua. Es hacer ejercicio y es eliminar el estrés. Esa es la solución. Fíjense que es fácil. Estamos hablando al final de leyes de la salud, de las que vimos ayer. Por eso les decía que siempre lo más importante y que el higienismo se basa no en luchar contra la enfermedad. ¿Qué cosa sería aquí luchar contra la enfermedad? Bueno, tratar de tomar laxantes químicos para descongestionar, pero es que al día siguiente va a estar igual, porque no se removió la causa. ¿Cuál es en realidad la solución duradera, permanente? Pues hacer esto, comer fibra, tomar agua, hacer ejercicio y eliminar el estrés. Porque hay veces que cuando uno está estresado, pues también se tranca el aparato digestivo y eso trae muchísimos problemas. De aquí en adelante, lo que hay es una explicación más concreta de ese resumen que les estoy diciendo. Pero al final es tomar, por ejemplo, agua, no solo agua, agua con limón, que viene muy bien, para que limpie el cuerpo. Comer alimentos con fibra, miren qué lindos se ven esos alimentos. Todos ellos tienen fibra. 5 grupos de alimentos que el Señor estableció para nuestro sostenimiento. Están entre los versículos. Génesis. Fíjense que siempre dicen, no, Génesis 3.19. No, es Génesis 3.19 y Génesis 3.18. Es 5 grupos de alimentos. Frutas, hortalizas que incluyen las verduras, cereales o cereales integrales no refinados, frutos secos o semillas oleaginosas y legumbres. En esos 5 grupos de alimentos se han de encontrar todos los elementos nutricionales que nosotros necesitamos. Miren qué bonito se ve eso. De eso es de lo que debemos comer, en abundancia. Hay alimentos que son, todas las frutas son muy laxantes. Usted come frutas y son laxantes por naturaleza. Pero hay frutas que tienen un efecto, digamos, contrario, que son astringentes. Astringentes contrario al laxante.
Y es el caso del membrillo, del níspero, no sé cuáles de ustedes, cuántas conocen aquí, son nombres que conozco desde España. El caqui, la granada, la guayaba, pueden causar estreñimiento. No quiere decir que son frutas malas, sino que si ya usted tiene un problema de estreñimiento, es mejor restringir su consumo hasta que usted se regularice, porque ellas tienen un efecto contrario, son astringentes. Por eso cuando una persona tiene diarrea, se le indica comer, por ejemplo, guayaba, porque le tranca, ¿comprende? Entonces, en un momento en que una persona está con una crisis de estreñimiento, lo ideal es comer estas frutas, no es. Pero la manzana se considera un regulador intestinal. Lo mismo ayuda con el estreñimiento que con la diarrea. Hay un refrán en España que dice: una manzana al día aleja el médico de casa. La manzana es una fruta excelente. Se puede consumir también semillas de linaza, que suenan, y también semillas de chía, que sueltan un mucílago cuando uno las pone en contacto con el agua, que hace que sea sumamente laxante. Si usted quiere perder peso, claro, además de comer sano, además de hacer ejercicio, tome semillas de chía o tome semillas de lino. Hay que remojarlas. Como ese musílago hace que salga de usted un montón de materia fecal, le limpia el tracto digestivo. Sobre todo se recomienda tomarla en ayuno. Ahí tenemos licuados de todo tipo, de frutas y verduras. Licuados sobre todo, no tanto jugo, porque el jugo no tiene la fruta. Esto es como si fuese una batida, con eso que está lleno de fibra y es limpia, está lleno de esa fibra que es como una escoba para nuestro cuerpo. Miren lo que nos dice el doctor Roger de Pamplona Roger. Si el estreñimiento crónico es severo, será conveniente seguir una dieta cruda, estricta, o una dieta depurativa durante 2 o 3 semanas, con lo cual se consigue corregir la afección y se regenera la flora intestinal. Cuando doy estas conferencias siempre hay un proceso que dice: una dieta cruda, entonces me como la carne cruda. Y yo le digo: no, la carne está fuera de todo esto, estamos hablando de alimentos vegetales. Por eso pongo la fotografía, para que las personas vean de lo que estamos hablando concretamente. Hay que aumentar el consumo de agua, de fibras, de frutas, especialmente las ciruelas pasas, en inglés se conocen como prunes, son amigas del aparato digestivo. Por ejemplo, la papaya, o se conoce papaya como fruta bomba también, lechosa, plátano, piña, manzanas, uvas, higos. Hay que comer cereales integrales, no refinados, por ejemplo, pan integral. Hay que comer hortalizas, legumbres, semillas de lino, semillas de chía. Y hay que disminuir, o mejor aún eliminar, el consumo de carne, especialmente la roja, pero también las blancas y las marinas. De los lácteos, de los huevos, de la bollería o repostería refinada, del pan blanco, de las harinas blancas, de la pasta blanca y cualquier producto refinado. De cacao. Miren, yo sé que yo era adicta al chocolate, porque crea adicción. Yo era adicta al chocolate. Cuando yo vivía en España, todos los días, yo trabajaba en un despacho, y todos los días yo me bajaba a Mercadona. Mercadona es, como decir aquí, Walmart, es un mercado de barrio. Y me compraba una tableta de chocolate de Nestlé, todos los días, que crea adicción. Y eso, el cacao y el chocolate, son de los mayores estresores del intestino que usted pueda conocer. Yo recuerdo de pequeña, cuando yo vivía en Cuba, que había un chocolate allá que se llamaba Baracoa, que a mí me encantaba, y mi abuela nos ponía en fila a todos los nietos cuando nos portábamos bien, y nos daba un cuadrito, y nos decía: de esto hay que comer poco porque causa estreñimiento. Yo no sabía por qué, pero causa estreñimiento. Pero a día de hoy he aprendido lo siguiente, es un eslogan que se lo paso. Dice así: grano que no se ablanda, grano que no se come. Grano que no se ablanda, grano que no se come. El cacao no se ablanda, el café tampoco. No se ablanda, no deberíamos consumirlo. Grano que no se ablanda, grano que no se come. ¿Cuántas cosas aprendemos, verdad? Ya les decía, ya de esto hablamos, de que hay que educar hay que crear el hábito de ir todos los días, sobre todo en la mañana, al baño para evitar el estreñimiento, acostumbrar el intestino. Si usted tiene ya un problema de estreñimiento como tal, usted puede tomar baños de asiento. No sé cuántos de ustedes conocen los baños de asiento. Y hay plantas incluso que son muy buenas cuando se hacen estos baños de asiento, como les voy a mostrar ahora. Insisto, la presentación completa con todita la diapositiva, porque veo que ella está grabando y no le da
tiempo, la vas a tener en mi canal de YouTube. Yo cuando ya todo esté editado y subido voy a avisar a la iglesia para que se lo puedan pasar a los hermanos, es que si no, no nos da tiempo. Les decía además que hay plantas como el boldo, no sé cuántos nombres de aquí ustedes puedan conocer, porque hay información que yo aprendí en España. Entonces yo sé que las plantas allá a veces tienen otros nombres aquí. Entonces hay que investigar en Google si tienen otros nombres. Por ejemplo, el boldo, que es una amiga del hígado, buenísima, las infusiones de boldo. Tiene un sabor un poco peculiar. Diente de león, que aquí sí que existe. El zen, la cáscara sagrada, el cerezo, la manzanilla, la chicoria, la cañafístula, el lino, el malva, la zaragatona. Todas esas son plantas que ayudan, muchas de ellas tomadas en infusión y otras también para poder darle, por ejemplo, esos baños de asiento cuando quiero limpiar mi aparato digestivo. Y también debemos considerar que hay alimentos que se llaman probióticos. Están los prebióticos y están los probióticos. Prebióticos son, digamos que las bacterias que nos cohabitan. Y los probióticos son el alimento de esas bacterias. Hay alimentos vegetales muy sanos que nos van a ayudar. En la casa donde me estoy quedando, la hermana María, ayer su hija estaba haciendo una receta de un libro vegano coreano que es de un probiótico que ella hace con lechuga. Hay, por ejemplo, que es alemán, hay un alimento que se llama chucrut, que es col fermentada, que se puede hacer también en casa, pero la venden en los Whole, que es un alimento probiótico, que me da buenas bacterias a mi intestino. Se suele decir que el yogur es un buen probiótico, y puede que lo sea, yo no digo que no, pero solamente por el hecho de venir de la vaca, pues ya yo no lo tomo, porque tiene como fuente una materia prima de origen animal. Esto que a mí me encanta, lo hago todas las veces que puedo, porque es muy relajante, y es tomar baños con aceites esenciales de plantas, que te ayudan a relajarte y hace que tu intestino pues, pueda también funcionar mejor. Con aceites esenciales de plantas, por ejemplo, con esencias oleosas como las vacas, como la lavanda, como las rosas, pues eso favorece la función del intestino. Y estos aceites esenciales yo los suelo usar, o sea, hago de eso casi que un ritual. Cada noche antes de dormir, yo sobre las 7 de la tarde suelo hacer ejercicio, después me doy una buena ducha, yo no ceno, como solo 2 veces al día, y después, pues, cuando ya me voy a acostar, me arrodillo, oro, me meto en la cama y cojo botellitas que siempre tengo de aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, y me lo pongo en las sienes, cojo un poquito, me lo pongo en las sienes, aquí en la nuca, en estas coyunturas de los brazos, en la planta de los pies, en las coyunturas aquí detrás de las rodillas, porque eso es sumamente relajante y me ayuda a descansar muy bien. Eso es muy bueno también, la lavanda, ponérsela así para los casos de insomnio. Yo tengo un botiquín de productos naturales, cosas que no me faltan. Tengo muchos aceites esenciales de plantas, cada uno tiene su función. Los aceites esenciales son como extractos de las plantas con unas ventajas terapéuticas impresionantes. Yo en casa siempre tengo carbón vegetal activado, tengo arcilla de diferentes tipos de suelo, arcilla roja, arcilla blanca, arcilla verde, arcilla negra. Tengo tierras diatomeas. ¿Ustedes han oído hablar de las tierras diatomeas? Les estoy hablando en chino, ¿verdad? Con las caras que me dicen, se los estoy viendo. Pero esta es instrucción, incitándoles a la investigación. De todo esto hay videos en mi canal de YouTube. Las tierras diatomeas son algas, plantas marinas que están fosilizadas y tienen una gran capacidad de desintoxicación. Pues yo hay veces que estoy sometida a estas terapias de manera preventiva y tomo, por ejemplo, por la mañana me tomo una cucharadita en ayuna la diluyo un poquito en agua, de barro. Hay un barro que es de uso interno que uno puede tomar. Tengo una amiga que tenía un problema grandísimo con ovario poliquístico, pero montones de quistes tenía. Y ella acudió a mí y yo le dije, mira, si yo estuviera en tu lugar, yo me sometería a una terapia de ayuno, yo haría la cura de la manzana, se llama así, comer manzana como único alimento. Yo me haría una cura de caldo depurativo, que es un caldo que se hace a partir de vegetales. Me pondría cataplasmas de barro en el vientre, haría además saunas o baños de agua caliente con sal marina. Todo eso te va a ayudar a sacar toxinas del cuerpo. Y además de eso me tomaría, porque el barro actúa lo mismo por fuera que por dentro. Fíjense que la Biblia habla de eso. ¿Con qué curó Jesús al ciego? ¿Qué le puso?
es nuestra materia prima constituyente, fuimos hechos del polvo de la tierra. No se trata ahora, por favor, de que usted salga y empiece a comer tierra. Es una tierra purificada que venden en tiendas de productos naturales, que en inglés se llama clay, C-L-A-Y, que la venden para estos fines. Pues yo por la mañana hay etapas en las que tomo una cucharadita por la mañana de barro y por la tarde me tomo otra de tierra de atomea que tiende a darme los minerales que me puedan estar faltando en mi cuerpo. Son cosas tan sencillas. Hay una cita de Elena G. de White que dice: el uso de remedios sencillos salvará muchas vidas. Así dice ella. El uso de remedios sencillos salvará muchas vidas. Y ese es un tipo de medicina que debemos tener en nuestros botiquines en casa. Desde ahora, por si en algún momento pasa algo. Tengo muchos amigos y familiares, bueno, familiares aquí no, pero sí muchos amigos que son como familia. Y casi todos ellos son muy cabezotas. Ellos me aman, pero no hacen caso de nada. Pero cuando se enferma, enseguida me llaman: ay, Peli, a ver qué te sacas de ahí. Ya empezaba a cobrarle. Porque, por ejemplo, cobrarles no por el servicio, sino por lo que me hacen gastar de dinero. Porque yo, si en mi casa tengo de todo, si tienen un problema respiratorio, miren, sobre todo en mi iglesia en Leila, mira que le digo a los hermanos: oiga, cómprense aceites esenciales de planta, ténganlos ahí. Si tienen un problema digestivo, si tienen un problema de ansiedad, lo que sea, lo tienen ahí. Ah, no, pero ellos no hacen eso. Entonces, cuando tienen un problema, me llaman y yo me quedo sin lo que yo tengo, que además me costó dinero. Ya les digo, yo voy, pero ya saben que me costó, me lo pagan. Ya le hago así porque es demasiado lo de mis amigos. Mire, se recomienda máxima precaución con los medicamentos y suplementos porque muchos de ellos contienen ingredientes con potencial suficiente como para producir o exacerbar el estreñimiento. Cuando usted vaya a tomar un medicamento, fíjense para que vean en el prospecto que uno de los efectos secundarios suele ser estreñimiento. Era lo que decía, se toma un medicamento para una cosa y le crea 1000 problemas que no tenía antes de la ingestión. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los medicamentos. Y con esto que les voy a mencionar, que es típico de nuestros países latinos. De toda la vida yo recuerdo que en mi casa se cocinaba con ollas de aluminio. Eso, los hispanos usan mucho eso. Cuando yo me fui a España, y le doy gracias a Dios de haber vivido allí casi 20 años, porque eso me instruyó a otro nivel. Y comparto con ustedes lo que aprendí allí. A mí me sorprendió que en las tiendas allá está prohibido vender ollas de aluminio. Allá eso no se vende. Eso allá no se vende. Cuando yo me mudé para acá, para Estados Unidos, claro, no pude traer montones de cosas. Todo lo dejé allá prácticamente. Solo me traje mis libros y comida que traje de allá, porque venía con mi hijo de 6 añitos. Eso le hago rápido la anécdota. Los americanos tienen fama de comer muy mal y nosotros éramos veganos y mi hijo pequeño, 6 años. Así que yo llené mis maletas de mis libros, porque allá vendimos la casa, con todo lo que había dentro de la casa, cuando hubo esta unión con el euro y todo, bueno, eso es otra historia. Y entonces nos mudamos para acá. Cuando yo venía para acá y Estados Unidos tiene tan mala fama de comer mal, yo llené mis maletas de mis libros que no quería dejar y también de comida. Yo traje todo tipo de comida de la que permiten pasar, no cosas frescas, ¿no? De todo, galletitas, pasta, frutos secos, de todo, porque yo no sabía que me iba a encontrar aquí. Y cuando llegué a la aduana de aquí, imagínense, aquí en los Estados Unidos, eso fue en Miami, el oficial que me atendió me mira alucinado y me dice: pero señor, ¿usted piensa que en Estados Unidos no hay comida? digo, yo sé que hay comida, pero ustedes comen fatal, oficialmente tengo que se lo diga. Y nosotros somos veganos, yo no sé qué me voy a encontrar. Y de hecho, cuando se me acabó toda aquella comida, porque es increíble, pero la comida nos sabía diferente. Pero bueno, yo soy adulta y me acomodé. Pero mi hijo ya no. Y mi hijo empezó a que no quería comer. Yo le traje de todo, leche pop, de todo lo que comía. Cuando se acabó aquello, hace 12 años atrás, casi 13 años que vinimos para acá, en los mercados no vendían tanta comida saludable como ahora. No vendían. Así que yo le fui a comprar algunas cositas, lo que se podía a mi hijo, y él empezó: no quiero, pero no quería comer ni pan. A todo decía: me sabe diferente, me sabe diferente, me sabe diferente. Y empezó a perder peso, que yo dije: Dios mío, yo voy a tener que regresar a España porque este niño se me va a enfermar. Así que llamé a quien ha sido mi maestro en España, que se llama Juan Torrontegui, es un hermano de la iglesia,
que es naturópata y dietista, ejerce un poco como el doctor Acosta. Y yo le dije, Juan, ayúdame, ya se me va a enfermar, por favor, mándame comida de allá. Y Juan me hizo gracia, estábamos hablando por Skype, que me miró hacia alucinada y me dijo, déjame ver si yo lo entiendo bien, él es español, déjame ver si yo lo entiendo bien. Tú te has mudado a otro continente y tú pretendes hacer la compra cada semana desde aquí. Me dijo, no, ya le tiene que comer lo que aparezca ya hasta que se pueda aparecer mejores cosas. Pero como consecuencia es la verdad que hasta el día de hoy dejó de comer muchas cosas porque hay mucho cambio de sabor en los alimentos. Pues volviendo al tema de la soya, miren, el aluminio no es saludable, es muy susceptible al calor y cuando se cocinan en él sueltan moléculas que se unen con los alimentos y la gente lo ingiere. Las personas que tienen Alzheimer, que tienen este tipo de enfermedades degenerativas, se sabe que tienen grandes acumulaciones de aluminio en el cerebro. Por eso en Europa, que se está tan a la bandera con este tipo de información, no se usa, está prohibido. Pero para mi sorpresa, no hace mucho tiempo, un día que fui a Miami, fui a comprarme allá unas soya y eso, porque lo ideal es acero inoxidable, acero quirúrgico inoxidable, vidrio, barro que no esté pintado. O sea, ese tipo de material sí que son buenos. Pero cuando fui allí a comprar en una tienda que se llama Brahma, que venden de todo tipo de cosas domésticas, la misma señorita que me atendió me dijo, mira, no compres de aluminio. O sea, la gente ya de Miami se está instruyendo en cuanto a esto. Está habiendo un despertar social y eso es una excelente noticia. Es mejor que no utilicen nada de eso. Hay que limpiar el colon con remedios naturales, con terapias bien planificadas, inteligentes. Yo prefiero utilizar, cuando me hago mis terapias preventivas para limpiar el colon, mezclas de plantas que son laxantes. Prefiero eso antes de la hidroterapia de colon o de los enemas, aunque en un momento puntual también son válidos, por lo que le digo, vale con toda la toxicidad, pero al final, de manera antinatural, usted está introduciendo mucha agua o infusiones de planta vía colon y eso pues le trae otro tipo de problemas. Yo prefiero hacerlo como les estoy contando. La pregunta, ¿puede la muerte comenzar en el colon? La respondo de la siguiente manera. El estreñimiento es la causa primaria de gran cantidad de enfermedades. El colon es uno de los primeros órganos que se forman en el vientre materno y por ende uno de los primeros en envejecer. Se debe cuidar de forma esmerada los 27 pies de largo que tienen esas tuberías porque definitivamente la muerte comienza en el colon. Esto era lo que les quería comentar, espero que tomemos conciencia con respecto a este importante tema porque está en la base de montones de enfermedades.